Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El título del mensaje: Salvados de la ira. La porción que vamos a leer es Romanos capítulo 5, versículos 9 al 11. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, Padre eterno, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos concede de escuchar, de recibir tu palabra, Señor, tu consejo. Tu palabra es verdadera, Señor. La Biblia es inerrante, Señor. Padre Santo, Señor, que podamos entender este pasaje, Señor, que podamos aplicarlo a nuestra vida, Señor. Te pedimos, Señor, para que nuestra atención, Señor, esté receptiva, haya disposición en nuestros corazones, Señor, y que podamos aplicar este texto. Y todo lo hacemos para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Mis hermanos, ¿podemos sentarnos? Entonces, recuerda, el título de este mensaje es Salvos de la ira. Pero como siempre vamos a tener un pequeño recuento de lo que hemos venido abordando, y específicamente en el capítulo 5, que nos habla de los resultados de la justificación. Este capítulo 5, los primeros versículos nos habla de los resultados de la justificación, y son varios los resultados de estar en Cristo, y muy importantes para nuestra vida, para tenerlos presentes, para realmente recordar la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, que hemos visto en los 8 primeros versículos. Bueno, el primer resultado de la justificación es paz para con Dios. Ahora tenemos paz, los hijos de Dios tenemos paz para con Dios. Recordemos que antes estábamos en guerra, en enemistad con Dios, pero ahora viene la paz. ¿Qué más resultado tenemos? La entrada a ese trono de gracia. Es que antes no podíamos entrar, antes, como éramos enemigos, no éramos hijos de Dios, pensábamos que Dios nos escuchaba cuando Dios no nos escuchaba. Pensábamos que nuestras oraciones llegaban al trono de la gracia cuando no llegaban al trono de la gracia. Bueno, ¿qué más tenemos de esos resultados de la justificación? La esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es esa esperanza? La esperanza que tenemos de una vida eterna con Él, no sin Él. Esa es una esperanza que tenemos cada uno de los hijos de Dios. Ahí están precisamente esos resultados de la justificación. ¿Qué otro resultado hay? Pues gloriarnos en las tribulaciones. Alguien podría pensar, analizar y meditar, ¿cómo así que gloriarnos en las pruebas? Pues sí, la palabra así nos lo dice, que nos gloriamos en las tribulaciones, porque precisamente esas tribulaciones traen a nosotros paciencia, algo que es característico del cristiano. El cristiano tiene un sello muy importante. ¿Y cuál es ese sello? Pues la paciencia, que nos la da precisamente el Señor. Bueno, ¿y qué otra cosa tenemos? ¿Qué otro resultado? Pues el amor de Dios.
El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por medio de su Santo Espíritu. Ese amor de Dios para con sus hijos, para con sus escogidos, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si ves, grandes resultados, hermosos resultados nos entrega la justificación. Y bueno, y ahora tenemos estos 3 versículos. Y en estos 3 versículos vamos a mirar que si somos justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Vamos a mirar que reconciliados en Cristo, seremos salvos también por su vida. Y nos gozamos en Dios por la salvación dada en Cristo. O sea que allí tenemos 3 puntos que vamos a abordar esta mañana. ¿Cuáles son? Justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Segundo punto, reconciliados en Cristo, seremos salvos por su vida. Y tercer punto, nos gozamos en Dios por la salvación dada en Cristo. Entonces retomemos el pasaje, Romanos 5:9. Romanos 5:9 lo vamos a volver a leer y vamos a desarrollar ese versículo. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Bueno, el apóstol Pablo nos está diciendo allí mucho más de qué. Es decir, si Cristo nos ha salvado, esa salvación incluye que seremos salvados de la ira de Dios. O sea, si Él ya nos ha salvado, pues esa salvación incluye que no estaremos en el infierno. Eso es lo que está diciendo allí el apóstol Pablo, que no nos vamos a perder. Si Cristo nos salvó, pues no nos vamos a perder. Miremos un poco el tema de la justificación en su sangre y ya vamos a hablar de la ira de Dios que tiene este versículo 9. Justificación en su sangre y la ira de Dios. Debemos tener presente que Cristo murió por el impío. Cristo no murió por el bueno. Cristo murió por el pecador, es decir, por el injusto. Reitero, Cristo no murió por una obra buena que hayas hecho. O Cristo no murió por aparentemente tus buenas obras, porque la Biblia nos dice que no hay ninguna obra buena en aquella persona que no está con Dios. Entonces Cristo murió fue por el impío, Cristo murió por el injusto, Cristo murió por el pecador. Es decir, Cristo murió cuando nosotros estábamos viviendo en el pecado, cuando nosotros nos deleitábamos en el pecado, cuando nos gozábamos en las cosas del mundo. Cristo murió. O sea, Cristo nos salvó. Cristo nos salvó. Y esto nos recuerda algo muy importante, que la justificación es una declaración legal de que ahora somos justos para Dios por medio de Cristo. ¿Qué es la justificación? Es una declaración legal de ahora cómo nos ve Dios. ¿Cómo nos está viendo Dios? Justos por medio de Cristo. Eso es la justificación. Y podemos decir lo siguiente: el justo murió por los injustos. El justo murió por los injustos. Miremos estos pasajes bíblicos que nos recuerdan ello. Isaías 53:10. Isaías 53:10. Nos recuerda que Cristo no murió por ningún bueno. Cristo no murió por ningún bueno. Cristo murió por el pecador. Isaías 53:10 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir que sobre Cristo se derramó la ira del Padre para que nosotros pudiéramos ser justos. Sobre el Hijo se derramó toda esa ira del Padre. ¿Por qué? Porque Él tomó el lugar de nosotros. Esa ira que era para nosotros, Cristo la recibió en un acto de amor. Cristo tomó nuestro lugar
en lugar de el pecador. Por eso, una vez más enfatizamos, Cristo no murió por ningún bueno. Eso quiere decir que aquí hay personas buenas. La gente de afuera se considera buena, pero nosotros ya hemos recibido la información de Dios y sabemos que el único bueno es el Señor. Y que si somos justificados es en Cristo. Porque por nuestros propios méritos, por nuestra propia fuerza, por nuestras propias ideas, por nuestros propios estudios, nada de eso nos va a salvar. Pero la gente de afuera todavía se considera buena. O sea que si esa gente se sigue considerando buena, Cristo nunca va a llegar a su vida. Bueno, miremos lo que nos dice Juan 10:11. Juan 10:11. Ya teníamos el pasaje de Isaías 53:10, que nos habla de lo que hizo el Padre con el Hijo. Ahora miremos Juan 10:11. Dice: yo soy, una declaración, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahí está el sacrificio. O sea, el buen pastor ha dado la vida por sus ovejas, por su rebaño, por sus escogidos, por sus llamados. Eso ha hecho el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Esas ovejas, ¿cómo eran? No eran especiales. Esas ovejas tenían algo bueno, no tenían nada bueno. Pero por esas ovejas murió el buen pastor. Ahora, estamos hablando de la justificación en su sangre, de la muerte de Jesús, ¿no es cierto? Entonces ampliemos un poco el concepto de la sangre de Jesús. ¿Por qué es importante ampliar este concepto? Porque muchas personas tienen pensamientos cerrados frente a la sangre de Jesús. La han tomado la sangre de Jesús como si fuera un amuleto. Dicen palabras, por ejemplo, cuando van a salir de la casa, Señor, cúbreme con tu sangre. Y eso se convierte como en un amuleto, como una especie de superstición. Y realmente vamos a mirar con 4 pasajes bíblicos lo que significa la sangre de Cristo. Para que con la palabra podamos entender, le pidamos al Señor comprensión y podamos sacar conceptos errados de nuestra vida. Miremos entonces el concepto de la sangre de Jesús, de lo que la Biblia nos enseña. Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué quiere decir este pasaje de Hebreos, capítulo 9, versículo 22? Que si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Eso es lo que quiere decir. ¿Quién derramó su sangre? Cristo. ¿Por quién? Por los pecadores. Pero si no se hubiese presentado ese sacrificio, no hay perdón de pecados. Si tú no reconoces que Cristo murió por ti, no hay perdón de pecados. No hay perdón de pecados. Si tú no tienes presente lo que Cristo padeció en la cruz, lo que realizó, lo que sufrió, el vejamen que tuvo allí en la cruz, su derramamiento de sangre, pues ¿cómo va a haber perdón de pecados para tu vida? No va a haber perdón de pecados. La Biblia es muy clara y dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. La sangre tenía un significado en el Antiguo Testamento. Y nos dice ahí, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay perdón, no hay perdón. Si Cristo no muere, no hay perdón de pecados. Y si tú no reconoces que Cristo derramó su sangre, que Cristo murió para salvarte, pues no va a haber perdón de pecados. Bueno, miremos otro punto, Éxodo 12:13. Éxodo 12:13. Así que ese primer punto es que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados con respecto a la sangre, ¿no?
El segundo punto lo encontramos en Éxodo capítulo 12, versículo 13. Éxodo capítulo 12, versículo 13. Y dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este pasaje lo tenemos que ver en su contexto. Si tú has leído lo que ocurre en los capítulos anteriores, te vas a dar cuenta que el pueblo de Egipto fue afectado por unas plagas, 10 plagas, ¿no es cierto? Y entonces, ya ocurrido eso, llegaba el momento, ¿para qué? Para que el pueblo pudiera salir de Egipto. Faraón no quería dejar salir al pueblo, lo quería mantener en esclavitud. Pero ahí estaba Moisés. Moisés, a través del poder de Dios, ¿qué hace? Pues demuestra el poder de Dios por medio de estas plagas. Y ahí en ese contexto que estamos hablando de Éxodo capítulo 12, pues vemos algo muy interesante, que el Señor a través de la sangre les brinda una señal. ¿Con qué objetivo? Para que las personas, los israelitas, no les pasara nada, no vieran muerte. Eso es lo que vemos allí. Por eso dice: y la sangre os será por señal. Entonces, si el Señor veía la sangre en ese hogar, en esa casa, pues no iba a haber allí muerte. No iba a ir muerte. Entonces, ¿cómo vamos a mirar eso hoy en día? Que si Cristo está en mi vida, que si Cristo derramó la sangre en la cruz por mí, no voy a ver muerte, porque voy a estar eternamente con Él. Pero no está hablando de la sangre como un amuleto. No está hablando de eso. Está hablando de un sacrificio. Está hablando de que la sangre de Cristo te da también la seguridad de que eres hijo de Dios si tú has reconocido de que Cristo murió por ti. ¿No es cierto? Entonces, cuando Cristo llega a nuestra vida, nos da la seguridad que nos ha perdonado, que no pereceremos, que nuestra salvación está segura en Cristo y que la sangre de Cristo satisfizo todas las demandas de Dios. Miremos otro pasaje, Levítico 17:11. Levítico 17:11. Dice la palabra de Dios: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿De qué nos está hablando allí este pasaje? Nos dice que la sangre hace expiación por la persona. Mira lo que significa la sangre. Nos está diciendo: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado. ¿Quién? Dios. ¿Para hacer qué? Expiación. Esto nos hace también mirar el tema de sacrificios del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenía también que haber derramamiento de sangre, y en este caso no de una persona, sino de un animal, de un becerro, de un cordero, ¿sí? Tenía que derramarse sangre. ¿Para qué? Para hacer el trabajo, en este caso, de expiación por el pecado. Pero ahora esas figuras que vemos en el Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento con un cordero especial. La Biblia lo identifica como el Cordero de Dios. Está hablando de Cristo. O sea, lo que estamos viendo en el Antiguo Testamento de ese sacrificio es una sombra de lo que iba a venir, que se cumplió en una sola persona, en Cristo. Esos sacrificios del Antiguo Testamento son sombras de lo que iba a venir, el cumplimiento del Cordero de Dios. Entonces, de eso es lo que nos está hablando el Levítico, ¿no? Miremos otro pasaje con respecto a la sangre. Primera de Pedro 1, 18, 19. Primera de Pedro 1, 18, 19. Dice la palabra de Dios: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera, de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué quiere decir este pasaje? Que la sangre de Cristo redime al creyente. Eso es lo que nos quiere decir, que la sangre de Cristo redime al creyente. Mira todo lo que hace la sangre de Cristo, pero lo que está haciendo es una vez para siempre. Primera de Juan 1:7, otro pasaje rápidamente. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Él derramó su sangre en la cruz. Cuando tú recuerdas lo que presentan los 4 evangelios de la crucifixión y la muerte de Cristo, tú te vas a dar cuenta que fue algo extremadamente doloroso. Esa crucifixión fue algo extraña. Eso fue algo que se salió de los parámetros que se vivía bajo la época. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a nuestro Señor Jesucristo se le hicieron 2 juicios. ¿Por qué? Porque obviamente esos juicios estaban contaminados, eran injustos. O sea, era normal que una persona que había robado, que era asesina, que era una persona contaminada del mal, pues se le dictara su sentencia, muerte. Pero era extraño que a una persona que no había cometido ningún pecado y que había cumplido la ley, fuese crucificado. Es más, los judíos, los religiosos, no cumplían la ley. Ellos decían que la cumplían. Ellos eran los que debían estar crucificados. Y Cristo, que cumplió la ley, fue el crucificado. Esto nos lleva a entender que muchas personas dicen que están bien, que caminan bien, que son rectas, que son honestas. ¿Sí te das cuenta? Cuando la realidad es otra. Cuando la Biblia lo presenta que no hay ni uno bueno, no hay ni uno justo, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a todos se hicieron inútiles, dice Romanos 3. Pero hay personas que todavía piensan que son aptas para Dios. Dios viene a tu vida cuando tú piensas que tú no eres merecedor de eso. Tú no mereces nada de Dios. Ahí es cuando viene realmente la reconciliación con Dios. Bueno, entonces si nos damos cuenta lo que implica la sangre, cuando está hablando el apóstol Pablo en Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. ¿De qué está hablando la sangre? Del sacrificio de Cristo y de lo que ha hecho esa sangre, que es que perdonarnos. La función de la sangre es que haya perdón en nuestra vida, que nos podamos acercar a Cristo, porque antes no lo podíamos hacer. Ahora, si yo estoy en Cristo, yo tengo la seguridad que Él está conmigo hoy, mañana y siempre. Yo debo tener esa seguridad. Si Cristo está en mi vida, Cristo está conmigo, Cristo está en este momento acá. Yo salgo de este lugar, Cristo está conmigo. El Señor está conmigo. Pero, ¿qué hace la gente? Utiliza, pues, la superstición. Utiliza cosas que no son, como amuletos. No sé si tú tienes presente que cuando algunas personas que están en el mundo visitan a los brujos, les dan algo para cuidarlos. Una piedra, un amuleto, una cruz, algo extraño le da y entonces le dice, mira, siempre lo debes cargar. ¿Y qué hace la persona? Entonces coge su amuleto y entonces lo guarda. Siempre lo lleva a todo lado. Para esa persona su seguridad, ¿qué es? El amuleto. Increíble. Esa es su seguridad. Entonces tiene una piedrita especial
que le han hecho un conjuro, le han hecho un rezo todo raro, lo cargan en el bolsillo y siempre esa es su seguridad. Y entonces ahora evangélicos dicen, cuando salen de su casa, la sangre de Cristo me cubra y me guarde. ¿Qué es eso? Está haciendo la misma práctica de lo que hace una persona que ha permanecido en la brujería. Está haciendo lo mismo. La misma práctica hace. Porque se le ha olvidado que Cristo hizo el sacrificio una vez y para siempre. Quisiera que Cristo pues estuviera derramando la sangre a toda hora y en todo momento, para que lo cuide y lo guarde. Pero está hablando del pecado, está hablando del pecado, que te limpia de pecado. No te está diciendo que te va a cuidar, porque ¿sabes qué? A cristianos les pasa cosas en el mundo, es decir, pueden pasar aquí la calle y lo atropellaron. Quiero decirte eso, que a cristianos les pasa eso. Los cristianos se enferman. ¿Cuántos cristianos no han muerto de cáncer? ¿Será que era falta de fe? Esos cristianos genuinos, ¿sabes qué? Están disfrutando en el cielo en estos momentos. Los genuinos están disfrutando. ¿Sufrieron? ¿Padecieron en esta vida? ¿La enfermedad fue muy fuerte? Sí. Pero están disfrutando, están en el gozo del Señor en estos momentos. Entonces, y aquella persona que dice, ay Señor, voy a salir de la casa, la sangre de Cristo me cuida y me protege, y salió y lo atropelló, entonces ¿qué? ¿Fue inoperante la sangre de Cristo? No, la sangre de Cristo hizo lo que tenía que hacer, perdonar nuestros pecados. Bueno, muy bien, ahí está el tema entonces de la sangre de Cristo. Pasemos ahora al tema de salvos, ¿no es cierto?, de la ira. Salvos de la ira. Y para ello pues también vamos a mirar unos pasajes bíblicos. Romanos 1:18, para mirar salvos de la ira de qué. ¿De la ira de qué? Romanos 1:18, dice la palabra: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Debemos tener presente lo siguiente: cuando estamos en enemistad con Dios, hay ira de Dios. Pero esa ira de Dios es una ira que se está dando y que va creciendo y que va a ser dada en el día del juicio final. ¿Sí? O sea, hay ira. ¿Hay ira de Dios con quién? Con el pecador no arrepentido, con el impío, porque es enemigo. Y nos está diciendo Romanos 1:18 que esa ira se revela desde el cielo contra aquellos que no se arrepienten, aquellos que detienen con injusticia la verdad. Debemos decir que el rescate de esa ira se da por medio de ¿quién? De Cristo. Esto se refiere a que no hemos de sufrir el derramamiento de la venganza divina en el día del juicio final. Porque ahorita cuando veas un pasaje de lo que será esos días o ese día, qué doloroso es, y la Biblia lo dice. Pero primero miremos el pasaje donde se nos dice que seremos libres de esa ira. Primera Tesalonicenses 1:10. Primera Tesalonicenses 1:10. Mira lo que nos dice allí la palabra de Dios. Vamos a ser libres de esa ira. Tremendo día, horroroso día. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Quién nos libra de esa ira? Cristo. Él es el que nos libra. Él es el que nos ha perdonado. Él es el que nos da una vida eterna. Pero tú tienes que conocer de qué se trata esa ira del día final. Miremos un poco lo que nos dice otro pasaje ahí, ya no Primera Tesalonicenses, sino Segunda Tesalonicenses 1:5-10. Segunda Tesalonicenses 1:5-10. Miremos lo que dice el apóstol Pablo en este pasaje un poco largo. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículos 5-10. Segunda Tesalonicenses
segunda para que lo ubiquemos en pantalla. Ok. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que conocieron a Dios. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Mira este pasaje. ¿Qué nos está diciendo? Que la gente del mundo disfruta y que los cristianos tienen tribulaciones, pasan sufrimiento en este mundo. Eso es lo que nos está diciendo. Mira, miremos un poco este pasaje. Dice, esto es una demostración del justo juicio de Dios. Justo juicio. Mira, entonces la gente del mundo disfruta, pero ¿sabes qué? No va a disfrutar la eternidad. Eso es justicia, ¿sí ves? Equilibrio. Eso es equilibrio, justicia. La gente de este mundo disfruta en el pecado, en la lujuria, en la pornografía, en el adulterio. Disfruta todo eso, le parece lo último. En el consumo de sustancias alucinógenas, todo eso lo disfruta. ¿Y sabes qué recibe el cristiano? Persecución, prueba, tribulación. ¿Sí? Entonces uno dice, oiga, esto está como injusto, ¿no? Mira que ese de afuera disfruta el trago, la parranda, la música, quiere estar a toda hora en el bar, ¿sí? Y vea, y en cambio uno pasando situaciones adversas, padecimientos, pero un momento, eso no va a ser así siempre. Entonces, una vez más, el injusto está disfrutando de este mundo, pero ¿sabes qué? En la eternidad la va a pasar terrible. Y nosotros que teníamos tribulación, pasábamos por dificultades, por pruebas, ¿sabes qué? Nos gozaremos en la eternidad. Eso es lo que dice el pasaje. Nosotros nos gozaremos en la eternidad con Él, con el Señor. Entonces, ¿qué vemos? Justicia. Esa es justicia. Eso es justicia. Pero ¿sabes qué? Nosotros nos concentramos en las cosas del mundo y dicen, ¿y ese por qué le va bien? Miren, yo sí voy a la iglesia, yo estoy estudiando la palabra, y mire ese que ni siquiera va a la iglesia y vea cómo le va de bien. No te preocupes, mira lo que dice la palabra. Que el que disfruta de este mundo no va a disfrutar la eternidad con Cristo. Y mira lo que dice el versículo 8, ¿no? Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, eternamente perdidos y excluidos eternamente del Señor, nunca tendrán esa posibilidad de estar cerca del Señor. Uno piensa que de pronto en el infierno le den alguna posibilidad, yo quiero estar cerca del Señor, sí, un poquito de Él, por lo menos degustar un poquito. Nada de eso. Así que el arrepentimiento es en este tiempo. No es para mañana, no esperes arrepentirte mañana, porque eso puede ser delicado y grave para tu vida. Mientras tanto, ¿qué estará pasando con los justos en el cielo? Gozo, paz. Reitero una vez más, no habrá enfermedad en el cielo, no habrá dolor, no habrá preocupación en el cielo. Así que nuestra expectativa es mirar la eternidad, no mirarlo de acá, porque si miramos lo de acá, nos vamos a tener una carga tremenda, ¿no?
Entonces nuestros hijos, el trabajo, el esposo, uy, qué carga, oh Dios mío, me están presionando en el trabajo, me voy a quedar sin trabajo, ay, ¿qué voy a hacer? No, mira la eternidad, no te concentres en el problema de acá. Pídele a Dios que te guíe, pídele a Dios que te dé sabiduría, pídele a Dios que te dé paciencia. Pero es muy fuerte estar excluido eternamente del Señor, de su presencia. Y mira, la gente del mundo que se recrea en las cosas del mundo no piensa nada de eso porque está disfrutando el momento y creen que todo eso le va a durar, ¿no? Mira, una persona que se droga piensa que ese momento de éxtasis le va a durar todo el tiempo, y como no le dura todo el tiempo, ¿qué hace? Quiere más, necesito más otra vez, quiero estar en esto, ¿sí ves? Es que piensa que le va a durar todo eso, todo el tiempo. Y como no le dura, pide más y pide más. Así pasa. Pero mira este otro pasaje. Si este pasaje es un poco así como reflexivo, mira este otro pasaje. Y si tú que tienes la Biblia, no te quedes solamente aquí en la pantalla, porque tú lo tienes que mirar. Isaías 24, 17, 19. Mira este pasaje, lo que describe de ese día de la ira de Dios. Isaías 24, 17, 19. Mira. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso. Y el que saliere de en medio del foso será preso en la red. Porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Y será quebrantada del todo la tierra. Enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. El día de la ira de Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué terrible. Terror, foso y red sobre aquellos que no se arrepienten. ¿Sí? Nos está diciendo ahí el profeta Isaías que aquel que de pronto quisiera huir, ¿no es cierto? Quisiera huir, ¿sabes qué? Caerá en el foso. Y si de pronto se sale del foso, cae en la red. ¿Sí? No va a haber opción para esa persona. No va a haber posibilidades para esa persona. Dice ahí que la tierra será quebrantada, desmenuzada. El día de la ira de Dios es algo terrible. Es algo en que nos debe poner a pensar. Este pasaje sin duda es contundente porque nos habla de terror. Cuando estábamos en el mundo, ¿no es cierto? Muchos de nosotros, yo creo, que observaron alguna película de terror, ¿no es cierto? Y eso le generó miedo, ¿no? Cuando estábamos en el mundo, porque no puede ser posible que ahora estemos viendo películas de terror, ¿no? Veíamos esas películas y de pronto el descabezado, ¿no? Uy, qué miedo, un miedo, un terror. Pues está hablando de algo peor, el terror que pueda sentir el ser humano. Algo realmente doloroso. Así que allí está, ¿no? El pasaje que nos explica el apóstol Pablo. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Si tú estás en Cristo, eres salvo de ese día tan terrible, de ese día tan tremendo. ¿Cómo sabes si tú estás en Cristo, no? Si a ti te gustan las cosas del mundo, pues tú todavía no estás en Cristo. Si todas las cosas del mundo te llaman, tú no estás en Cristo. Y estás corriendo un grave peligro de afrontar ese día. Pero si tú estás en Cristo, te agrada todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, con la fe, con los hermanos, con todo lo que ha hecho Dios en tu vida. Entonces tú puedes regocijarte. Como dice el apóstol Pablo cuando habla en la carta a los filipenses del regocijo, ¿no? En medio de pruebas, en medio de escasez, el apóstol Pablo dice,
Que otra vez os digo regocijaos en el Señor, otra vez os digo regocijaos. Y claro, uno ya entiende, uno dice, oiga, ¿cómo no me voy a regocijar si me salvaron de ese día tan terrible, tan tremendo, tan doloroso? Aún puedo estar con debilidades en este mundo, con persecución, con pruebas, pero lo que ha hecho Dios en mi vida ha sido algo grandioso e inmerecido. Bueno, pasemos ahora al versículo 10 de Romanos, o sea, Romanos 5:10. Sigamos avanzando. Romanos 5:10. Dice la palabra, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí tenemos que el apóstol Pablo nos dice una vez más que antes, que éramos enemigos de Dios. Eso éramos antes de que Cristo llegara a nuestra vida. No que nosotros lo buscamos, sino que Cristo vino a nosotros. Entonces, ahora ya no somos enemigos, ahora somos sus hijos. Tenemos un estatus de familiaridad. Mira a un enemigo se le cierra la puerta. Ahora estamos en la casa de Dios. Antes no estábamos con Dios. Pensábamos que nosotros éramos los que buscábamos a Dios, pero no era así. Ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. Y como somos hijos, ahora también somos ¿qué? Reconciliados con Dios. Y todo esto por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Miremos lo que nos dice Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Mira estas palabras tan hermosas que nos da el libro de Hebreos. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿De quién está hablando ahí? De Cristo. Una vez más vuelvo a leerlo. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué está haciendo ahora el Señor? Está intercediendo por sus hijos. ¿Y por qué tiene que interceder? Porque a veces cometemos fallas. Esas fallas son pecados, para darle el nombre que debe ser, ¿no? Que a veces uno dice fallas, entonces uno lo minimiza. A veces cometemos una fallita, no, cometemos pecados. Esa es la palabra. Pero mira lo que nos dice Hebreos, es muy interesante. Mira que dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si estamos en Cristo, no nos vamos a perder. ¿Cómo vamos a decir que nuestra salvación se puede perder si estamos en Cristo? ¿Cómo lo vamos a decir? ¿Cómo vamos a decir que la salvación se pierde? ¿Cómo? Si este pasaje bíblico y muchos más, por supuesto, y los contextos ayudan, nos dan a entender el trabajo que está haciendo Cristo. Si está intercediendo por mí, porque Cristo está intercediendo en este momento por mí, por mi pecado, el que cometo a diario. O sea que entonces me voy a perder, o sea que Cristo ya no está intercediendo por mí, o sea que ya no lo hace. ¿Sí me hago entender? Debemos nosotros analizar el tema de la salvación y de la seguridad de la salvación estando en Cristo. Sí, si tú ya no vives para el mundo, tú tienes que tener una seguridad de que Cristo está en tu vida y que Cristo te va a guardar y que no vas a perder tu salvación. Pero lo que pasa es que si degustas del mundo, si vives para el mundo, lo que pasa es que no eres creyente. No eres creyente. Y tienes la posibilidad de arrepentirte. Y este mensaje te está alertando tu corazón. El Espíritu Santo está abriendo el corazón de tu vida para que reconozcas que necesitas a Cristo. Porque ¿cuál es el problema? El problema del ser humano es pensar que está en Cristo cuando no lo está. Y mira el peligro, ¿no? Porque si ves pecados no perdonados y el día de la ira presente para esa persona. Y finalmente, ¿qué? El infierno. Mira lo delicado. Pero si realmente esa persona está en Cristo porque vive para Cristo, no debe temer, porque su seguridad está en Cristo. Su salvación está guardada en Cristo.
Y está el sello del Espíritu Santo, ¿no es cierto? El sello del Espíritu de Dios. Ahí vemos entonces lo que nos dice Hebreos, ¿no? Que Él intercede por nosotros. Cristo está intercediendo por sus hijos en este momento. Y pasemos ahora finalmente a Romanos 5:11 para llegar ya a la parte final. Romanos 5:11. Leámoslo y dice, y no solo esto. O sea que el apóstol Pablo sí les está diciendo, miren todos estos resultados de la justificación. ¿Quieren más? Pues hay más. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mira, todos estos resultados de la justificación, para que quede muy claro una persona lo que ha recibido, que es por gracia, pero ha sido algo tan maravilloso y tan grande, esa justificación, esos resultados. ¿Cómo no nos vamos a gloriar en Cristo? Porque es que nuestra vida ha cambiado. Ahora le estamos conociendo. Ahora conocemos las verdades de la Biblia. Hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo no nos vamos a gloriar en Cristo? ¿Cómo no nos vamos a gloriar en el Señor? Porque es que ahora sí conocemos cuál era nuestra condición. Es que antes nos creíamos buenas personas. Ahora vemos la verdad. Entonces nos gloriamos en que el Señor nos ha mostrado esa verdad. Porque para que reconozcamos nuestra condición fue que Dios actuó en nosotros. De lo contrario, nosotros siempre íbamos a generar excusas. Siempre íbamos a generar, es que la culpa de Él. ¿Por qué la gente sale a robar? Porque no hay educación, no hay salud, no hay buenos gobiernos. Entonces la culpa ¿de quién es? De los gobiernos. Pero nunca se mira uno, ¿no? Uno dice, no, pues que sabes qué, mira, este país está porque no hay educación, no hay salud. Entonces, buscándole la culpa a los demás. ¿Sí? Pero uno no reconoce su parte, porque todos tenemos una partecita. O sea, siempre es criticando y siempre es criticando y uno nunca aporta. ¿Uno cómo aporta? Crítica destructiva. Eso sí aporta. Pero crítica constructiva, no. Sí me hago entender. Entonces, ahora vemos nuestra propia condición. Entonces, mira, ¿en qué nos gozamos? Nos gozamos, nos gloriamos, porque no había nada bueno en nosotros y Cristo nos salvó. Ese es un primer punto, ¿no? De este gozo. Nos gozamos porque no había nada bueno en nosotros y Cristo nos salvó. O sea, Cristo no tenía por qué salvarnos. Dios no tenía por qué salvarnos. Porque éramos pecadores. ¿Sí? No tenía por qué hacerlo. Pero eso nos hace ¿qué? Gloriarnos. Nos hace ¿qué? Gozarnos. Nos gozamos porque pudimos ver nuestro pecado. Nos gozamos porque pudimos ver nuestro pecado y confesarlo. ¿Sí ven la diferencia? Ahora vemos nuestro pecado y lo confesamos. Entonces digo, Señor, esto que hay en mí, esta carne que me impide realmente muchas cosas, Señor, yo te pido, Padre Santo, que obres en mi vida. Que pueda entender la Biblia, que la Biblia me confronte y que yo pueda pedir perdón y pueda avanzar en una vida cristiana. Porque vuelvo y reitero, la gente generalmente siempre se excusa, la culpa es de los demás. En un matrimonio la culpa es del otro, nunca esa persona va a decir, no, es que fue mi culpa. No, fue culpa de él, fue culpa de ella. Nos gozamos ahora porque vemos la obra de Cristo. Ahora sí la vemos en su esplendor. ¡Qué obra tan grande la de Cristo! Es que uno dice, no, murió por el pecador. Pero si ves que todo lo que significa, entonces Cristo nos justifica, Cristo nos santifica, Cristo nos adopta. ¿Sí ves? Estamos unidos con Él, Él nos permite perseverar y aún más Él nos va a glorificar. ¡Qué obra tan maravillosa! No nos podemos quedar solamente, sí, Cristo murió por mí. No, ha hecho una obra perfecta en el creyente. Ha pasado el creyente de tinieblas a ver la luz, a la luz de Cristo. Nos gozamos porque somos salvos de la ira. ¿Cómo no nos vamos a gozar si somos salvos de ese día de ira tan terrible? Por eso nos gozamos. Nos gozamos porque tenemos ahora esperanza. Por eso también nos gozamos, porque ahora tenemos esperanza.
la gente del mundo no tiene esperanza. Y rápidamente, entonces, una enfermedad, claro, el médico es dar la esperanza. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? Dios nos puede sanar, y si aún no nos sana, pues nos vamos con Él. Entonces, ¿cuál es el problema? Dios a través del médico nos puede sanar, perfecto. Pero si no nos sanó, nos vamos con Él. Entonces, ¿cuál es el problema? Mientras la persona, el médico no pudo hacer nada, entonces, ¿qué va a pasar con esa persona? No tiene esperanza. Se le acabó todo. Hasta ahí llegó su vida. ¿Sí ves? Esto nos lleva a tener presente la obra de Cristo, y que cada uno de los que estamos aquí presentes podamos analizar si realmente estamos caminando con Cristo. Si Él murió por nosotros, tenemos que vivir para Él. Él lo hizo, Él hizo una obra completa. Ahora nosotros vivimos para Él en gratitud. Porque este es el punto. Y en el punto final de reflexión para nuestras vidas. Mira, muchas personas dicen que son cristianas cuando no lo son. No lo son. Mira, una persona con la que compartimos ayer, y aquí hay varios hermanos que escucharon esto, veníamos con una persona que ha leído la Biblia, la ha leído, y hablaba de Dios bonito, pero de un momento a otro empezó a hacer, como yo le dije a los hermanos, como un tutti frutti de la Biblia, es decir, a mezclar las cosas, las mezcló, y después su vocabulario cambió porque empezó a hablar cosas que no tienen nada que ver con Dios, y decía, es que los seres humanos juzgamos a la gente, y él era el primero que estaba juzgando, y no se daba cuenta de eso, porque decía, oiga, ¿cómo somos de ligeros para hablar de la gente, de los demás? Pero era el primero que estaba juzgando a los demás. Era el primero que estaba juzgando a las iglesias, a las cosas, a las personas, que dan, que no dan, era el primero que lo estaba haciendo. Si te das cuenta, o sea, y él piensa, o esa persona piensa que puede ir al cielo. Y está tranquilo. Y mi pregunta fue, oye, ¿tú cómo crees que una persona puede ir al cielo? Y él dijo, la respuesta de él, cumpliendo los mandamientos. O sea que por obras puede ir al cielo. Creo que aquí hemos aprendido otra cosa diferente. Y no es porque aquí lo hayamos enseñado, es que tú has abierto la Biblia junto conmigo y estás estudiando la Biblia. Y te das cuenta que si es por nuestros méritos, ¿cuáles son tus méritos? ¿Cuál es mi mérito? ¿Cuál sería mi mérito? No, tú dirás, no, pero pastor, pero es que ¿tú qué crees? ¿Que uno no falla? Si yo no fallara, yo ya estaría en el cielo. Ahora, tú me ves a mí, si como no fallara, pues entonces estás mal porque eso es un primer paso para la idolatría. ¿Sí? Entonces, por eso la reflexión en esta última parte, muchas personas piensan que son cristianas cuando no lo son. Y mira todos estos beneficios tan hermosos. Son tan especiales para una persona que no lo merecía. Muchas personas están jugando a ser cristianas. Muchas personas mezclan fácilmente en esas iglesias la política, mezclan fácilmente un poco de deseos que no tienen nada que ver. Mira, es extraño, estamos aquí en Colombia, para la gente que nos ve, muy cerca a unas elecciones regionales, y es muy extraño cómo muchas personas argumentan para que la iglesia se meta en política, y esas iglesias están de multitudes. Y cuando se habla el verdadero evangelio, esas iglesias están. ¿O qué quieres? ¿Que aquí nos mezclemos con la política y dentro de 8 días venga aquí un político? ¿Sí ves? Por eso digo que hay falsos cristianos. Y creen que están en el cielo y que están con todos estos beneficios. No es así. No es así. Pero a esas personas, ¿qué les queda? Y si esta palabra ha llegado a tu corazón, el Espíritu Santo ha abierto tu corazón, ¿qué queda? Arrepentirnos, arrepiéntete.
para que puedas recibir la bendición del Señor, para que puedas tener la esperanza y para que puedas ser salvo de la ira de Dios. Vamos a tomar un tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.